Bien, el acta de la sesión número 42 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. La correspondiente a la pasada sesión 43 está a vuestra disposición. A continuación, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se ha recibido oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia simple para el despacho que modifica la pena de radiodifusión no autorizada. También otra urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley de tránsito para permitir acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional mediante certificado otorgado por prestadores institucionales acreditados por los años 23 y 24. Reemplazo en forma permanente el diputado Sergio Bobadilla por el diputado Fernando Borges. Excusa de asistir a esta sesión por parte del director general de Directimar por encontrarse comprometido previamente en actividades propias del Alto Mando Naval. No obstante, señala que asistirá el gobernador marítimo de Arica, capitán de navío Cristian Peters. Oficio de la ministra de Hacienda dando cuenta del informe trimestral de la glosa 13 de las glosas comunes a los gobiernos regionales, partida 05 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que contiene proyectos de transporte, conectividad y desarrollo financiados con los recursos de apoyo regional. Oficio del CNM de Obras Públicas, región de Ñuble, informando sobre planes y programas que se manejan para reparar la ruta que lleva a la Reserva Nacional de Ñuble. Y finalmente, el reemplazo para esta sesión de don Mauro González por Juan Carlos Beltrán. Muchas gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Bien, antes de proceder al cambio de presidencia, vamos a ofrecer la palabra en el punto varios. La han solicitado en primer lugar el diputado Jorge Guzmán. Muchas gracias, presidente. Agradezco también a la comisión la oportunidad de poder plantear un punto varios que es muy pertinente para la región del Maule. En el Maule, presidente, en reiteradas ocasiones hemos visto y hemos sido testigos como el Seremi de Obras Públicas de la región, señor Renzo Casas Cordero, trabaja más para un diputado que para la región que lo requiere y lo necesita. Está en total abandono los caminos rurales, proyectos emblemáticos de la región, y se suma una nueva negligencia del Seremi señalado, el señor Casas Cordero, que en el día 10 de marzo concurrió a hacer una visita inspectiva a la restauración de la Intendencia del Maule. Esto lo hizo en compañía también de un parlamentario, y no pasan 11 días, y el día de hoy nos enteramos que esa obra, que fueron a hacer una visita inspectiva, está detenida. Los trabajadores están en huelga y reclaman que no existe pago de sueldos, que no existe pago de cotizaciones, y responsabilizan justamente al Ministerio de Obras Públicas por estas tardanzas de los pagos. Por tanto, presidente, solicito oficiar a la ministra de Obras Públicas para efecto de que tome conocimiento de lo señalado e inicie las acciones necesarias para, primero, la reactivación de la obra, el pago de las remuneraciones de los trabajadores y sus cotizaciones, y por su parte también se inicien los procesos disciplinarios que sean procedentes, considerando que se hace una visita inspectiva con fines comunicacionales o publicitarios y no para los fines que corresponde, que es justamente velar por la correcta ejecución de una obra, el pago de los sueldos para los trabajadores y sus cotizaciones. Eso, presidente. Gracias, diputado Guzmán. ¿Habría acuerdo para la solicitud? Sí, acordado. Diputado Felipe Camaño. Muchas gracias, presidente. Bueno, por su intermedio y también pidiendo la paciencia de los diputados, tengo hartas cosas que compartirles. Bueno, primero que todo, desde nuestro rol fiscalizador, también nos han llegado hartas solicitudes de distintos organismos, y quiero partir por ellos porque quieren ser parte de algunas sesiones, y quiero partir por la Asociación Nacional de Municipios Rurales, quienes han solicitado ser escuchados por esta comisión a fin de exponer acerca de los distintos y serios problemas de conectividad digital que han vivido durante estos últimos años. Como segundo punto, a la Asociación Nacional de Trabajadores de Vialidad, ANATRAVIAL, quienes también desean exponer acerca de las problemáticas que han generado tanto la falta de recursos como la falta de capital humano en esta institución durante los últimos años en el país. Es por esto que me han solicitado poder extender esta solicitud a la comisión a fin de poder ser escuchados por la misma y que se tomen las medidas correspondientes respecto a los problemas que aquí se aquejan, presidente. Quiero de igual forma poder oficiar respecto a lo que lamentablemente en el mes de febrero aconteció en distintas regiones de nuestro país, en el caso puntual de la región a la cual represento, Ñuble, sobre el tema de los incendios, en relación a cosas que pudimos ver en terreno, como la falta de mantención, por ejemplo, de caminos, donde lamentablemente
Primero, la empresa forestal no tenía los cortafuegos hechos, pero a la misma vez tampoco estaba la presencia de vialidad, teniendo caminos que literalmente estaban tapados por maleza. Y eso también fue una de las cosas que propició la propagación de los incendios. Por esto me gustaría, presidente, se pudiese oficiar obviamente al Ministerio de Obras Públicas, al Ceremi, y en relación también a otros casos puntuales como la presencia de lugares que se estaban incendiando y que eran lugares rurales donde tenían que pasar los camiones de bomberos, pero por el alto tonelaje que tenían se generaban ciertas problemáticas para poder cruzar. Finalmente tenían que correr el riesgo de los 8 toneladas que soportan los puentes, tenían que correr el riesgo porque los camiones obviamente tienen una mayor cantidad de tonelaje. Por lo mismo creo que también ahí tenemos que avanzar en esa lógica y poder ir viendo el día de mañana cómo poder llegar de mejor manera en todo el territorio nacional con una buena conectividad y con puentes que puedan obviamente satisfacer las distintas necesidades. Por otro lado, recordar el año pasado, en esta misma comisión, presidente, fuimos muy constantes solicitando la información de los planes de mantención de distintos caminos de la región de Ñuble, y por este motivo quiero solicitar que se oficie a la ministra de Obras Públicas, al Ceremi de Obras Públicas de la región, al director de Vialidad, sobre la información respecto al plan de reparación, mejoramiento y mantención de los caminos del año 2023, dado que ya se nos viene nuevamente un crudo invierno y el año pasado lamentablemente nos llegaron muchas solicitudes de parte de la comunidad por el mal estado de estos. Así que eso, presidente, quiero que se pueda oficiar mediante la comisión. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Camaño. ¿Habría acuerdo para esas solicitudes de oficio? Perfecto, acordado. Corresponde ahora a la diputada Emilia Nullado. Gracias, señor presidente. Quiero solicitar por intermedio de la comisión un oficio a la señora ministra de Obras Públicas, Jessica López, y también al Ceremi de la región de los Lagos y al director regional de la región de los Lagos, para que puedan informar acerca de el puente Cancura, en qué situación se encuentra, en qué proceso, si hay licitaciones o no, dado que el 23 de junio del 2018 hubieron un grave accidente que se tuvo que lamentar, además generó conmoción pública nacional, por lo cual es importante desde ya saber el estado de avance que tiene la futura construcción de este puente de forma definitiva. De igual manera, la situación que ocurre con el puente de Quilacahuín, que desde junio del 2019 que se está a la espera de poder avanzar en el estudio, por lo tanto también sería importante conocer a través de esta comisión cuál es el estado de avance que se tiene. Y la ruta 215, que es de Puyehue, que en el año febrero de 2021 la empresa Broctex se declaró en quiebra, por lo cual a la fecha tampoco se tiene conocimiento al respecto. Y finalmente sería importante conocer también la situación de los caminos y el presupuesto para las comunidades indígenas de la provincia de Osorno con respecto al plan para camino de comunidades indígenas. Gracias. Gracias a usted, diputada Emilia Nullado. Diputado Mulet, de su turno. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Aprovecho a saludar al ministro de Economía, señor Grau, y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones. Buenas tardes a ambos. Presidente, yo quiero pedir 2 oficios que tienen que ver con situaciones que afectan la región de Atacama. Uno de ellos es un contrato de ejecución de un mejoramiento de la ruta C48, que va de esta ruta desde Vallenar a Huasco. Lleva más de 3 años y las obras siguen con retrasos importantes. También hemos tenido dificultades de pago a los proveedores locales, como se ha señalado por otro parlamentario en otro caso, lo que genera obviamente las molestias naturales de la ruta que no se termina nunca, y obviamente también de los pequeños empresarios locales que no reciben el pago. Entonces quiero pedirle a la nueva ministra de Obras Públicas que
me entregue los antecedentes y la manera como se está enfrentando este tipo de situación. En segundo lugar, presidente, pido por favor que... Diputado Castro, le pido que silencie su... Si el diputado ahí lo Castro silencio. se puede quedar callado. Gracias, presidente. Entonces, ese es un oficio. El segundo oficio va también a la señora ministra de Obras Públicas y tiene que ver con las obras de mitigación de la cuenca del río Salado en la provincia de Chañaral, las obras de mitigación en la cuenca del río Huasco, particularmente sector Alto del Carmen, Quebrada de San Félix, y las obras de mitigación en la cuenca del río Copiapó, en el propio río Copiapó y en la Quebrada de Paipote. Todas ellas produjeron importantes impactos, incluso de vidas humanas, producto de que hubo desplazamientos aluvionales en los desastres ocurridos el 2015 y el 2017 y el 2020, uno más pequeño, que fueron devastadores. Ha habido un avance bien lento respecto de las obras comprometidas para evitar los futuros desastres. Entendemos que esto tiene que ver también con el cambio climático, ya que son lluvias que generan, que se producen a niveles más altos, la isotermia, y generan caudales a los que no estamos acostumbrados, y llevamos ya demasiados años en las obras preparatorias. Solamente han habido algunos avances en la cuenca del río en Paipote, en la cuenca del río Copiapó, y algunos avances en Chañaral. Pero es necesario apurar esto. Son importantes las cantidades de recursos que se deben usar. Dada la urgencia y el riesgo que tienen los habitantes de Chañaral, de Diego Almagro, del Salado, de Alto del Carmen, de Copiapó, de Paipote, en fin, pido que se me entregue información cómo se avanza en esto, ya que esta obra ya debería estar terminada de acuerdo a cómo se programaron el año 2015, 2016, hace casi ya 10 años, señor presidente. Entonces, esos dos oficios le pido a la comisión, por favor, que podamos mandar. Gracias, presidente. Perfecto, de acuerdo para la solicitud del diputado Mulet y también la de la diputada Anullado previamente, que no haya tocado la campanita. Perfecto, acordado. Gracias, el diputado José Miguel Castro, el diputado Beltrán y luego el diputado Borges, y luego ya entramos en la elección que nos corresponde y la orden del día. Diputado Castro, tiene la palabra. Presidente. Gracias. Oiga, mire, señor presidente, primero que todo saludar a los ministros, saludar a todos los que están acá y pedirle una cosa a la comisión. El día 13 de marzo el boletín 15729-15 fue ingresado a se dio cuenta, en la sala con respecto al boletín que sanciona el número y adulteración de email. Se vino a esta comisión, pero el problema está en que fue trabajado por, si se fijan en los autores, fueron trabajados por muchas personas de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Entonces, me interesaría a mí, por favor, usted tomar el acuerdo para que pudiera pedirse a la sala que se fuera ese proyecto a Seguridad Ciudadana, donde ya se conversó con el presidente de Seguridad y con autores que van desde el Partido Comunista hasta todo. ¿Entiende? Entonces, quisiera pedir ese acuerdo. El boletín para el secretario es el 15729-15. Gracias. Esta solicitud puede realizarla usted mismo en la sala, me indica la secretaría, o cualquier miembro de la comisión. Así que si usted gusta lo puede hacer mañana y nosotros al menos, yo me encargo de hablar con la gente de mi comité y damos el acuerdo necesario. Pero es la sala la que... Ningún problema. Sí le pido por favor a los presentes que ojalá nos puedan apoyar en esto, porque como le digo es de esta forma transversal y es un proyecto que lo pensamos para haberse tramitado en la Comisión de Seguridad. Eso, gracias presidente. Perfecto, gracias a usted, diputado Castro. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Los saludo y por su intermedio a cada uno de los colegas diputados, por supuesto al señor ministro de Transporte, al señor ministro de Economía y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, solicito por su intermedio se oficia a la ministra de Obras Públicas para que nos informe sobre si existe un diseño de camino entre Curacautín y Victoria, región de la Araucanía. En dicho lugar existen dos cuestas con una peligrosidad importante, como es la cuesta Rairuca y la cuesta de Coyihuanqui. En ese mismo sentido, señor presidente, han ocurrido una serie de accidentes con consecuencias fatales, muchas pérdidas de vidas humanas, y solicito que se envíe un oficio solicitando primero, si existe un diseño para modificar el trazado de dicho camino
y de ser así, cuál es el costo, y en la eventualidad que no exista, se elabore un diseño para este camino que, reitero, es muy importante en la provincia de Malleco y de la región de la Araucanía. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, diputado. ¿Estaría de acuerdo para esa solicitud? Sí, sí, perfecto, acordado. Finalmente, el diputado Fernando Borges. Gracias, presidente. Bueno, valorar que me hayan otorgado por estar presente en esta comisión. Esperamos que trabajemos en conjunto. Y me gustaría iniciar esto con una solicitud de oficio a la ministra Jessica López en relación a el diseño de la doble vía que existe desde Chacao hasta Chonchi. Es que sé que es un proyecto que debe estar en alguna carpeta y me gustaría saber, ¿no es cierto?, el diseño, en qué etapa está, cuáles son los montos involucrados y cuál va a ser la factibilidad de que en algún momento podamos tener la doble vía desde Chacao, en la comuna de Ancú, hasta la comuna de Quellón, donde termina la isla de Chiloé. Y lo segundo, aprovechando y saludar a los ministros presentes, tengo una solicitud también al Ministerio de Transporte, que tiene que ver con la conectividad marítima que hay en la isla Huapi, Aptao, en la comuna de Calbuco. Es un proyecto que en algún momento, el año 2016, ya estuvo en carpeta y me gustaría también saber si esta comisión podemos tener la información de en qué etapa está o si es que existe o no un proyecto en la característica de conexión marítima para la comuna de Calbuco. Gracias, presidente. A usted, diputado Borges, adhiero también a esas solicitudes. ¿Habría acuerdo? Perfecto, acordado. Bien, finalmente entonces corresponde ahora escoger al nuevo presidente. Yo he puesto mi cargo a disposición la semana anterior. Lo que procede es que me acepten la renuncia. Así es. Y luego proceder a la procederá a la elección, para la cual yo propongo desde ya al diputado Cosme Mellado como presidente de esta instancia. Pero hay que aceptar su renuncia. Pero primero tienen que aceptar mi renuncia. Vamos a votar la otra semana. La que, exactamente. Sí. Así es que sí. de inmediato Sí. Diputado Sí, Bianchi, por favor. Solo un punto. Por supuesto que lo que procede es aceptar la renuncia que usted ha señalado, pero de paso déjeme, los pocos meses que estuve, agradecer la buena dirección que tuvo de la mesa y de la comisión en particular. Así que agradeciendo la dirección que tuvo, la presidencia que tuvo, bueno, yo, desde mi punto es aceptar la renuncia y también secundar la presidencia del diputado Cosme Mellado. Gracias, diputado Bianchi. Entonces, señor secretario, diputado Mulet. Presidente, la votación no puede ser o puede ser telemática, no puede ser telemática. Entonces, para dar la unanimidad de que usted pueda renunciar ahora, que es lo que usted desea, entiendo, y hacerse la elección inmediato, yo también apoyo a Cosme Mellado, sin perjuicio de los candidatos que tengan otros. Quiero ver si se puede aceptar. ¿Trae el reemplazo, diputado? ¿Ah? Van a enviar el reemplazo del diputado Bugueño por el diputado Cuello. Yo entiendo que si el reemplazo no entra antes de la sesión, debe haber unanimidad para que la comisión lo acepte. Si la comisión lo acepta y puede el señor Luis votar, si no, yo no doy la unanimidad, de manera que la elección se tendría que hacer la próxima semana. Pero ¿alguien tiene problema en dar la unanimidad para que le pueda votar el señor Luis Cuello en vez de...? No, está bien. Diputado Castro, por favor. Sí, sabe que tiene razón en términos procedimentales el diputado, tiene razón, y yo también estoy de forma telemática, me gustaría también poder votar de forma presencial. Por lo tanto, yo también no hay unanimidad para poder votar de forma telemática y me gustaría quizás que pudiéramos votar la próxima semana. Lo que puede hacer es aceptarse la renuncia, porque después procede la elección en la próxima sesión. Claro, eso Por es lo lo menos que... que se acepte la renuncia. ¿Te parece? Se ¿Cómo conduce la sesión? que se acuerde, no, usted sigue. Sigo. ¿Se acepta la renuncia? Perfecto. No, esa es la pregunta. no puede dar la No. Pero los presentes acá. En votación telemática no puede hacer, pero sí se puede aceptar la renuncia Por mayoría. acá. Sí, aceptar la renuncia es por mayoría. Así es. ¿Y la votación sería la próxima La Sí. próxima sesión sería la votación. Entonces, la elección del presidente. la pregunta es si acepta la acepta mi renuncia o no.
Eso. ¿Se acepta la renuncia entonces? Tendríamos un asado, entiendo que. Sancione la renuncia. Sí. Entonces, ¿se acepta la renuncia de este presidente? Sancione la presidenta. Perfecto. Acordado. Por última vez toco esta campana. Ah, no, sigo tocando la campana hoy día. Ya. Ahora, Perfecto. escuchamos la orden del día. Sí. Perdón, diputado Castro. Para la próxima. Sí, ya estamos listos. Bueno. Por eso me interesa. No, pero de verdad agradecerle. Se agradece el buen ánimo con que han tomado esto. Bien, bueno, entonces estando claro eso, que la elección procede la próxima semana de manera presencial, les pido tanto el diputado Bugueño y el diputado Castro que la próxima semana puedan estar, a la vuelta de la distrital, presentes en esta sala. Entonces, pasando a la orden del día, saludamos al ministro Grau y al ministro Muñoz, a sus equipos de trabajo también, para empezar la discusión en primer trámite, invertir la lectura. El segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de simple. ¿Dónde está esto? Está mala la. Acá está, punto 3. Bien, mensaje de su excelencia el presidente de la República en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple que modifica la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación para fomentar la competencia en el mercado del cabotaje marítimo, boletín 14.532-15, para lo cual nos acompañan ambos ministros el día de hoy. Quisiera ofrecerles la palabra de entrada. No sé si parte de usted, ministro Muñoz o ministro Grau. Ministro Muñoz, entonces, tiene la palabra. Con hinchada local. Muy bien, muchas gracias, presidente. La verdad que estamos acá con el ministro Nicolás Grau, muy entusiasmados con este proyecto de ley que creemos que es extraordinariamente relevante para nuestro país. Y que viene a hacerse cargo de un elemento que muchas personas se preguntan, que es ¿por qué nuestro país no tiene tanto transporte marítimo de carga? Teniendo las costas que tenemos, teniendo el conjunto de puertos que tenemos, ¿por qué el porcentaje de la carga de nuestro país resulta que se transporta tan poco por carga? Este es un proyecto de ley que vamos a lo que estamos haciendo es presentando indicaciones a un proyecto de ley que ya fue presentado en la administración anterior y creemos que se hace cargo de algunos elementos que lo hacen más fuerte y robusto y que confiamos que pueda tener un paso ágil por el Congreso y así alcanzar esta promesa de un sistema de transporte de carga más eficiente, de poder tener sistemas de logísticos más eficientes, de poder tener menores tarifas en el transporte de carga, poder en ese sentido aumentar también y mejorar el mercado laboral en el sector portuario. Creemos que hay grandes oportunidades asociadas a este proyecto de ley y esperamos que sea bien recibido y estamos muy llanos y atentos a las indicaciones que nos puedan realizar para poder fortalecerlo y mejorarlo. Lo primero que quisiera hacer es presentarle un poco lo que es el cabotaje, que a lo mejor es una palabra que no todo el mundo entiende. Por cabotaje entendemos el transporte marítimo, fluvial o lacustre, y que puede ser de carga o de pasajeros. Y aquí viene la palabra, la parte importante, entre puntos del territorio nacional, ¿sí? Es un transporte que es entre puertos de nuestro país y también artefactos navales instalados en el mar territorial o en la zona económica exclusiva. De ahí lo que uno podría pensar, por ejemplo, una plataforma petrolera, por ejemplo, que no siendo un puerto sigue siendo parte de lo que se entiende como cabotaje. Acá estamos hablando del cabotaje, puede ser cuando estamos hablando en carga de contenedores, granel, líquidos, ¿verdad? Que en el caso nuestro es importante, como por ejemplo el petróleo, el ácido sulfúrico, todo eso entra en la categoría de cabotaje. Y quisiera ahora la siguiente presentarles lo que dice nuestra normativa actual, la legislación actual. ¿Cuáles son los requisitos que se exigen al cabotaje marítimo? Y tenemos dos leyes que son relevantes, la ley de fomento a la marina mercante y la ley de navegación. En el caso de la ley de fomento a la marina mercante se dice que, primero que nada, que el cabotaje está reservado a naves chilenas. También que existen solamente 3 excepciones a lo anterior. 3 excepciones que las vamos a discutir durante el proyecto porque las vamos a flexibilizar y el proyecto considera la incorporación de una 4ª excepción. Se trata de cuando se hacen licitaciones públicas, reputaciones y waivers, y eso lo vamos a explicar más adelante.
Tercero, también importante, dice que el movimiento de contenedores vacíos entre puertos chilenos se puede realizar por extranjeros solo si hay reciprocidad. Y como en general no hay reciprocidad, el transporte de contenedores marítimos vacíos no ocurre. Respecto a la ley de navegación, que es una ley del Ministerio de Defensa, se establecen algunos requisitos para inscribir naves en el registro chileno. Primero, que la empresa tiene que ser chilena, tiene que tener sede principal en Chile, tiene que tener presidente, gerente y mayoría de directores chilenos, el más del 50% tiene que ser de capital chileno, y todos estos requisitos anteriores son exigibles para los socios también de la sociedad propietaria de la nave. Es decir, hay una fuerte exigencia respecto de que las naves que tiene el registro chileno tienen que ser nacionales. Y segundo, es que los requisitos para mantener enarbolado el pabellón nacional, y son solamente esas las naves que pueden hacer cabotaje, tienen que tener capitán chileno, oficialidad 100% chilena y tripulación 100% chilena. Algunos de estos elementos eran relajados por el proyecto de ley que está ya ingresado, y nuestras indicaciones relajan algunos de estos elementos, de modo de mantener algunas de estas exigencias todavía en curso, de modo que creemos que puede hacerse mejor en términos de protección también del mercado laboral nacional y al mismo tiempo de la seguridad nacional, que para algunos de los actores involucrados es muy relevante. Siguiente lámina, por favor. Entonces, ¿cuáles son las excepciones? Primero que nada, decir que en la práctica el cabotaje en Chile se ha mantenido súper estable, o sea, no crece, así como el país crece, la cantidad de carga que se mueven por cabotaje es realmente baja y no tiende a aumentar. Y en la práctica, el 85% de esta carga de cabotaje se mueve por naves de bandera nacional y el resto con naves de bandera que no es nacional. Y de estas excepciones, ¿no es cierto?, el 14% entra por lo que se llaman naves reputadas por empresas nacionales, que lo voy a describir a continuación, o por un 1% por lo que se llama waiver. En las licitaciones que se han hecho, solo han postulado naves chilenas, en la gran mayoría llega un único oferente. O sea, estamos hablando también de un mercado que, como voy a mostrar, está bastante concentrado, es poco competitivo, y eso redunda en tarifas que son al público, que son bastante más altas de lo que podríamos tener si tuviésemos un mercado más competitivo. Yo ahora voy a describir las tres excepciones que se pueden hacer para que pueda hacer cabotaje a través de una nave que no tiene bandera nacional. El primero es que se realiza una licitación pública, y esto solo se puede hacer para volúmenes superiores a 900 toneladas. El derecho de reclamación que tienen las navieras chilenas ante la adjudicación a una nave extranjera, y en estas licitaciones es importante decir que cuando una nave extranjera entra a una de estas licitaciones, cuando incluso ya no hay oferente nacional, se le castiga su oferta en un 6%. Es decir, si entra una nave extranjera y pone una oferta de 100, para efecto de la competencia entra como si hubiese ofrecido 106, y eso hace que sea menos atractivo para estas naves poder realizar cabotaje, y además se observa en estas licitaciones que hay bastante burocracia, lo que también es parte de lo que quisiéramos mejorar. Entre paréntesis, en rojo están algunos elementos de estas excepciones que el ministro Grau va a describir, que son parte de lo que estamos flexibilizando o relajando o optimizando en este proyecto de ley a través de las indicaciones que estamos presentando. La segunda excepción se llama permiso especial o waiver, en que esto es válido solamente para cargas inferiores a 900 toneladas, siempre y cuando no exista disponibilidad de bandera chilena. Es decir, una empresa internacional puede ocupar una nave internacional, puede hacer el transporte a través de estos waivers en la medida que la carga sea no más de 900 toneladas y que no exista ningún tipo de disponibilidad de bandera chilena. Esto genera alguna incertidumbre para el otorgamiento y la discrecionalidad de la autoridad, lo que quisiéramos tratar de corregir en este caso, y así facilitar que haya que esta excepción sea más utilizada que lo que es en la actualidad. Finalmente está lo que se llama reputación, que consiste en cuando una empresa arrienda una empresa chilena arrienda una nave extranjera con una promesa o opción de compra, es decir, va a operar una nave que no es chilena, pero tiene ya una promesa o opción de compra por parte de la empresa nacional. Esa reputación puede operar por solamente 6 meses máximo, y tiene que tener un 50% de registro propio de tonelaje, y la renovación queda sujeta a una comisión que también está sujeta a bastante burocracia, y es parte de lo que vamos a presentar en estas indicaciones, que va a permitir relajar esto y hacer que este tipo de excepción sea más factible y atractivo de implementar. Siguiente, por favor.
Respecto de algunos resultados que nosotros quisiéramos esperar de este proceso, es que quisiéramos avanzar hacia una industria que esté menos concentrada. Y quisiera aquí presentar algunos indicadores para que ustedes se hagan una idea de cuán concentrada está la industria del transporte marítimo en Chile, y que redunda, obviamente, como es natural cuando las industrias están concentradas, en tarifas altas. Por ejemplo, cuando uno mira el transporte de cabotaje en Chile, el 48% corresponde a granel líquido. Por ahí con el líquido pueden pensar en petróleo, ácido sulfúrico, son tal vez las más importantes y que afectan directamente a empresas como por ejemplo ENAP o Codelco. En este caso, los competidores o las empresas que realizan este servicio son básicamente dos, Ultramar y CMC. Un 57% es Ultramar, un 43% es CMC. Y aquí para explicitar cuán concentrado está en la industria, ocupamos un indicador que se utiliza internacionalmente que describe cuán concentrada está la industria, en que es un indicador que cuando estés más de 2.500 se entiende que es una industria que está súper concentrada. En este caso, este indicador es bastante mayor que 2.500, de 5.087, y por lo tanto ilustra que efectivamente estamos en una situación de una industria poco competitiva. En el caso del granel sólido, estamos hablando de que es un 17% del tonelaje que se transporta en nuestro país a través de transporte marítimo. Y acá tenemos tres empresas que son de nuevo Ultramar y CMC. Ultramar hace el 83% de estos envíos, el 15% a través de Empremar y 2% de CMC. De nuevo un indicador de concentración que excede lo recomendable. Y finalmente a través de la carga general, que es un 35% de la concentración, tenemos algo parecido, pero los indicadores por supuesto dependen de la zona geográfica, y por lo tanto acá hacemos un desglose en que se observa que en el sur del país, la verdad que cuando decimos sur del país, más preciso, de Puerto Montt al sur, se observa un mercado bastante competitivo, un mercado en el cual el indicador de concentración es de 1152, lo que te habla que estás por debajo del umbral. Y por eso es que parte del proyecto es concentrarse en de Puerto Montt al norte, donde realmente presentamos estos problemas de baja competencia. En el caso de al norte de Puerto Montt, estamos hablando de un indicador que de nuevo excede el umbral, y por eso es que creemos que es relevante también en este caso poder concentrar esta flexibilización de Puerto Montt al norte, donde realmente se concentra el problema de oportunidades para el cabotaje que no se están cumpliendo. Quisiera presentar algunos ejemplos que yo creo que les van a ayudar a bajar un poco a la cancha, ¿no es cierto?, parte de lo que estamos persiguiendo con este proyecto de ley. El primero son cuatro como argumentos, ¿no? El primero tiene que ver con ineficiencia. Entonces, pongamos el siguiente caso. Nosotros hoy día tenemos con el cambio climático, ¿no es cierto?, y esto es un fenómeno que ha sido creciente, tenemos muy frecuentemente que puertos se cierran producto de, por ejemplo, excesivo oleaje. Entre paréntesis, como Ministerio de Transporte hemos estado trabajando en ir levantando el oleaje máximo que cierra el puerto para que haya mayor oferta y mayor presencia, apertura de los puertos. Pero frecuentemente nos pasa que producto de problemas climáticos hay que cerrar los puertos, y en ese caso entonces el buque que viene a dejar la carga dice, bueno, ¿dónde lo dejo? No lo puedo dejar en este puerto, tengo que dejarlo en otro puerto. Si yo lo dejo en otro puerto nacional, genera un problema, porque no tengo cabotaje, no tengo un mercado que sea suficientemente competitivo y frecuente para poder hacer el movimiento de la carga entre los puertos nacionales. Entonces lo que nos pasa en esas circunstancias es que las navieras van a dejar la carga a Perú. ¿Por qué la van a dejar a Perú? Porque en Perú sí puedes hacer el viaje de regreso al puerto de destino con menos restricciones. Ese es el tipo de problema en el cual estamos enfrentados, y que explica parte de las razones porque nuestro cabotaje ocupa una fracción tan baja del transporte de carga nacional. Segundo, las altas tarifas. Producto de un mercado poco competitivo, lo que uno dice, bueno, lo natural es que entonces es bien caro. Efectivamente, ninguna sorpresa, es bien caro. Y acá, por ejemplo, si uno quiere mover carga entre Valparaíso y Perú, Callao, eso nos cuesta un 33% menos que entre Valparaíso y Puerto Engamo. O sea, yo quiero transportar un contenedor de Valparaíso a Callao, es bastante más barato que entre Valparaíso y Antofagasta. Y conste que hay mucho más distancia. O sea, cuando yo voy y digo, a ver, hagamos un costo por kilómetro o por milla náutica, estamos en transporte marítimo, ¿no es cierto?, el costo es de un 69% menos. Entonces estamos hablando de realmente una pérdida de eficiencia, de productividad y de eficiencia logística, producto de que hemos mantenido una industria que es muy poco competitiva. Otros casos que son importantes, por ejemplo, el doble pago por recorrido, la celulosa que se exporta desde la región del Biobío con destino a La Paz,
tiene que pasar por Callao para su transbordo a Arica porque no puede hacer cabotaje. Entonces, de nuevo, tú tienes que recurrir a un puerto internacional para poder mover carga entre puertos chilenos. Y en la práctica lo que hemos tenido, el gráfico de la derecha, que muestra la cantidad de millones de toneladas que hemos estado moviendo en carga nacional a través del transporte marítimo, a través del mar, y como ustedes pueden ver, está bastante estable, es un mercado poco dinámico, no crece. Si uno mira en ese mismo periodo, la cantidad de carga que se ha movido en el país va aumentando, sin embargo, poco se transporta por carga. Entonces, si nosotros pudiésemos darle más competencia a este mercado, lo que debiéramos conseguir es aumentar la cantidad de transporte, aumentar el empleo en esta industria, al mismo tiempo que poder reducir las tarifas. Por ejemplo, esto va a ser muy importante para Codelco, muy importante para ENAP, y eso va a terminar generando también menores tarifas a los usuarios. Y también importante destacar que el transporte marítimo, en ese sentido, es un transporte que en términos de externalidades como congestión vehicular, emisiones, bastante más eficiente y por lo tanto nos contribuye, ¿no es cierto?, en ese afán de un país más sustentable. Entonces, este es el proyecto, más bien este es el preámbulo del proyecto, y el ministro Grau nos va a dar algunos detalles. Gracias, ministro Muñoz. Le damos la palabra ahora al ministro Nicolás Grau. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio voy a continuar con la presentación. Lo primero que hay que hacer acá es señalar cuáles son las indicaciones que actualmente existen, ¿no es cierto?, las indicaciones que venían del gobierno anterior. Yo aquí quiero ser muy claro. Nosotros compartimos la inspiración del proyecto que presentó el gobierno anterior, que está basado exactamente en los mismos antecedentes que acaba de señalar el ministro Muñoz. Lo que sucedió, sin embargo, es que la estrategia o el enfoque que tuvo ese proyecto generó mucha resistencia, le quitaba viabilidad política también a este proyecto, y además generó ciertas preocupaciones de las cuales nosotros nos queremos hacer cargo, en particular el impacto que podría tener en el empleo nacional. Entonces, el afán nuestro es seguir la misma inspiración que tenía el proyecto del gobierno anterior, con una estrategia distinta que va a quedar claro durante la presentación, que por ejemplo se haga cargo con esta idea de aumentar la eficiencia, pero al mismo tiempo aumentar el empleo nacional. Ese es el enfoque general de lo que buscamos realizar. Ahora voy a pasar a exponer los detalles. Entonces, para entender bien esto, primero tengo que describir brevemente cuáles eran las indicaciones y la estrategia anterior y cuál es la estrategia que nosotros vamos a realizar ahora como Ejecutivo. Bueno, como bien decía el ministro Muñoz, esto, el diseño está dado por dos leyes, la Ley de Fomento Marino y Mercante y la Ley de Navegación. Gracias. En lo que se refiere a la Ley de Fomento a la Marina Mercante, lo que hacía el conjunto de indicaciones del gobierno anterior era básicamente eliminar todas las restricciones respecto al cabotaje de carga. Es decir, el cabotaje lo podía hacer de igual manera una embarcación con bandera chilena versus una embarcación extranjera. Se eliminaba totalmente esas restricciones. También ocurría lo mismo en el caso del cabotaje de pasajeros, y también habían algunos cambios relevantes que de hecho nosotros mantenemos, de los contenedores vacíos, los que no eran considerados cabotaje, cuestión que es de todo sentido. Respecto a la ley de navegación, los cambios más importantes que habían es que, por un lado, se eliminaban las barreras administrativas para la constitución de empresas navieras. Esto, de hecho, nosotros lo vamos a mantener y está muy en el centro de los problemas de concentración de la industria. Como es tan difícil que un extranjero, por ejemplo, pueda armar una empresa acá en el país, ¿no es cierto?, y que tenga bandera chilena esa empresa y que esté sujeta a toda la normativa chilena, es muy difícil eso en la actualidad, porque se le exigen muchas condiciones agua arriba, es decir, la empresa que lo arma tiene que ser además nacional y la empresa sobre esa también. Entonces estamos diciendo, eso lo voy a explicar más adelante, pero entonces había muchas restricciones a cómo armar una empresa que operara en el país, y eso cambiaba totalmente esas restricciones el diseño del gobierno anterior. Algo que había generado mucha controversia es que se homologaba al Código del Trabajo la situación de las restricciones que existen en términos de quiénes pueden trabajar, ¿no es cierto?, en esta naviera, y eso implicaba que ya no existía la restricción de que el 100% de la tripulación tenía que ser nacional. Y eso, por supuesto, generaba cierto susto y temor en el empleo nacional. Y por último, había un tema más que tenía que ver con la defensa nacional, y es que se establecía que las naves o artefactos navales que operan permanentemente en Chile tenían la obligación de formar parte de la Reserva Naval de la República, y como eran naves extranjeras, esto generaba cierto resquemor
en términos de nuestra seguridad nacional. Bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Yo aquí voy a listar los cambios más importantes que hacemos en las indicaciones. Como esto es un poco árido y tiene algunos detalles, después, muy en línea con los ejemplos que daba el ministro Muñoz, voy a mostrar cómo estas indicaciones en la práctica se hacen cargo de estos ejemplos. O sea, voy a mostrar cómo esta indicación en la práctica se hacen cargo de estos problemas. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones que nosotros hacemos respecto a la ley de fomento de la marina mercante? Algunas de ellas van a ser cambiar algunos elementos de las indicaciones anteriores y alterarlas por nuevas indicaciones que, insisto, buscan el mismo fin, pero a través de otros medios. Lo primero es que restablecemos la reserva de cabotaje, es decir, el cabotaje sigue siendo para naves chilenas, pero lo que hacemos es que cambiamos, flexibilizamos y optimizamos los mecanismos de excepción. Como el ministro señaló, y lo voy a después dar con más detalle, hay 3 mecanismos de excepción y nosotros les damos más amplitud a estos mecanismos de excepción. Y lo voy a explicar con detalle más adelante. Y agregamos un cuarto, muy, muy importante. Sí. Lo segundo es que modificamos la definición de cabotaje. La definición de cabotaje va a ser solo a carga nacional o nacionalizada. Esto va a quedar claro a qué se refiere con ejemplos bien concretos, a qué me refiero con esto, pero en la actualidad, en nuestra legislación actual, no importa que, digamos, el cargamento no haya, lo que se está ingresando al país no haya pasado por aduana, sino que el solo hecho que se esté haciendo un tramo nacional se considera cabotaje. Entonces nosotros vamos a considerar cabotaje solo a lo que se esté transportando tiene un fin de ser, digamos, transportado internamente. Eso va a quedar más claro después. Mantenemos que el transporte de los contenedores vacíos no es cabotaje, eso lo mantenemos de la definición anterior. Restablecemos el umbral de 400 pasajeros para el mercado de cabotaje de pasajeros, y algo que no estaba en la normativa anterior, pero que es importante desde el punto de vista de las leyes de libre competencia, es que eliminamos la norma que exhibe a las navieras del DL 211. ¿Cuál es el DL 211? El que fija las normas para la libre competencia. Es decir, tienen que estar sujetos a la revisión de la Fiscalía Nacional Económica como sucede en cualquier caso. Respecto a la ley de navegación, aquí mantenemos respecto a las indicaciones del gobierno anterior la eliminación de las barreras administrativas para permitir que más empresas navieras con capital extranjero puedan constituirse en Chile. Insisto, antes lo que sucede en la legislación actual es que hay muchas restricciones para que capitales extranjeros puedan armar una naviera en Chile. Nosotros eliminamos esas restricciones para que tengamos entonces más competencia. Entonces van a ser navieras con bandera chilena, pero que pueden tener capitales extranjeros. Este es un ejemplo bien claro de una norma que promueve trabajo, ¿no es cierto? Porque aquí, al hacer más competencia y al tener más navieras, que van a estar sujetas a que tienen que tener el 100% de la tripulación nacional, entonces va a haber más navieras sujetas al mismo restricción del 100% de tributación nacional, entonces vamos a tener más competencia, más eficiencia, pero también más trabajo. Entonces, relacionado con lo anterior, eliminamos la homologación al Código del Trabajo y por lo tanto las navieras con bandera chilena van a seguir teniendo un 100% de tripulación nacional. Y dadas las preocupaciones que existían respecto a la defensa nacional, hacemos un resguardo de la reserva naval de manera que solo las naves chilenas formen parte de esta. La siguiente, por favor. Déjenme ahora partir por explicar cómo hacemos esta optimización de las excepciones a la reserva. Recuerden que las excepciones actuales son 3. Básicamente lo que nosotros vamos a hacer es extender estas opciones, eliminar ciertas arbitrariedades también que existen, dar más certidumbre a quienes participan en ellas, al mismo tiempo que, como bien decía el ministro Muñoz, vamos a agregar una nueva excepción. Entonces, respecto al waiver, vamos a crear un waiver anual, es decir, le vamos a dar más tiempo. Y aquí la clave de lo que busca el waiver, que esto es bien importante en el caso del norte de Chile, es que muchas veces hay rutas que ni siquiera hay un operador nacional. Entonces el waiver lo que permite es que en casos que no exista ese operador, sí lo puede hacer esto una naval extranjera y tenga un plazo razonable, por ejemplo, de 1 año para poder hacer esa operación. Esto va a ser muy importante, por ejemplo, para los puertos del norte, ¿no es cierto?, porque van a recibir más flujo a partir de estos tramos que, al no existir este waiver con las condiciones que nosotros estamos promoviendo, estos tramos finalmente se hacen vía terrestre. Entonces, ¿qué cosas vamos a hacer acá? Además de darle más plazo cuando no existan servicios de línea regulares de cabotaje, es decir, servicios nacionales, vamos a eliminar la facultad discrecional de la autoridad marítima para excluir a las naves extranjeras de este mecanismo, es decir, vamos a darle más
más certeza a quienes quieran participar en ese proceso. Y además algo bien importante es que el umbral lo vamos a subir de 900 a 3.000 toneladas. Cuando uno ve los datos de qué empresas extranjeras participan del waiver, se da cuenta que todas están pegadas a 900. Y eso significa que está siendo una restricción muy importante y que hay que dar más espacio. Respecto a la licitación, acá lo que sucede en la actualidad es que cuando hay una licitación y participan nacionales e internacionales, cuando tú ves la competencia y haces competir esto en términos de digamos, lo que te están ofreciendo, el precio que te están ofreciendo, se le sube artificialmente un 6% a la oferta internacional. No es que se les cobre eso, sino que se les pone un 6% y lo hace artificialmente menos competitiva. Es un castigo, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a eliminar para que exista mayor competencia y eso redunde en mejoras en términos de las tarifas que se cobran. Y también vamos a agilizar los procedimientos de reclamación especial, también permitiendo que los internacionales puedan participar de esos reclamos. Respecto a la reputación, que es la tercera excepción que ya existía, que se refiere al arriendo de naves, aquí vamos a hacer simplificación de procedimientos. Vamos a cambiar también quiénes tienen que tomar la decisión. Había una comisión que tomaba estas decisiones, que era una comisión que tenía hartos ministerios y que probablemente la hacía mucho más burocrática. La vamos a hacer menos burocrática y va a quedar todo en el Ministerio de Transporte con apoyo técnico de Directemar, que es lo que corresponde. Vamos a ampliar los plazos, lo que también la hace más atractiva, y vamos a eliminar la restricción de ese tonelaje fletado que no exceda el 50%. Entonces, todo esto va a redundar que este porcentaje que les comentaba el ministro Muñoz, que era solo ese 15%, se puede ampliar vía aumentar la certidumbre, el margen de acción y también la opción y la competencia a través de estas excepciones a la reserva. Y por último, estamos agregando una excepción que es de toda lógica. En la actualidad, cuando llega un barco, ¿no es cierto?, y deja deja containers en Valparaíso, en San Antonio, claro, este barco que viene del extranjero, ¿no es cierto?, cuando este barco después se devuelve en su ruta o va a otro lugar, ¿no es cierto?, una ruta que ya está predefinida, no puede llevar nada en su interior que vaya a dejar en algún puerto nacional. Y eso es una pérdida total de eficiencia. Es una pérdida de eficiencia y además una pérdida para el medio ambiente. Es decir, como uno sea que lo mire, es algo que no hace tanto sentido. Entonces lo que estamos permitiendo acá es que en una ruta de salida que esté definida de antemano frente a la autoridad marítima, se pueda hacer cabotaje, en el fondo. Se pueda llevar containers que el sentido que tienen es desplazar alguna carga a nivel nacional. Entonces eso es nuevo, es una nueva excepción. Entonces aquí tengo ejemplos bien concretos que van en línea con lo que señalábamos antes. Como bien decía el ministro Muñoz, cuando hay el cierre de un puerto, ¿no es cierto?, esto a veces involucra, no sé, se cierra el puerto de Antofagasta, ¿no es cierto?, y en vez de moverse a otro puerto nacional, que después tú puedas mover esa carga a nivel interno, te tienes que mover al Callao. ¿Por qué te mueves al Callao? Porque después, si quieres devolverte a Antofagasta, ya no tienes la restricción de tener que volverte en una nave nacional, ¿cierto? Lo que va a suceder ahora es que si tú te mueves a otra región, por ejemplo, de otra región de Chile, como tú no vas a pasar esos containers por aduana, esa carga ya no es nacional en nuestra definición. Por lo tanto, la vuelta al puerto de Antofagasta en ese caso ya no se considera cabotaje, por ejemplo, o el movimiento hacia otro puerto. Entonces, por cambiar la definición en este caso, tenemos esa ganada de eficiencia. Y eso implica algo bien importante, y es que no hacemos que ese barco finalmente vaya al puerto del Perú, ¿no es cierto? Por otro lado, hay un ejemplo bien concreto ahora que tiene que ver con cuando estamos exportando, ¿no es cierto? Cuando se está exportando desde el Biobío con destino finalmente a La Paz, esa carga, dada nuestra nueva definición, no se va a considerar cabotaje. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Como se considera cabotaje el llevarlo de el Biobío a Arica, para después llevarlo de manera terrestre, no lo puedes llevar en un barco internacional, y eso implica que finalmente lo llevas al Callao y del Callao se lleva de manera terrestre a Arica. O del Callao te vuelves a Arica y después en otro barco y después eso lo llevas de manera terrestre a Bolivia. Entonces, como esta mercancía que se lleva desde el Biobío tiene por motivo ser exportada, ya no entra dentro de la definición de cabotaje. Entonces lo puede hacer una naviera internacional, lo lleva hasta Arica y después se lleva de forma terrestre a La Paz. Entonces eso implica ganancias en este caso para los exportadores de la región del Biobío.
Y como les comentaba antes, el último ejemplo acá es este waiver. El waiver va a tener un efecto principalmente para el norte de Chile, que como bien decía el ministro Muñoz, es donde hay más, digamos, desde los lagos hacia el norte es donde tenemos los problemas principales de competencia. En la actualidad ocurre que prácticamente no hay servicios que se estén dando de cabotaje hacia el norte de Chile. Eso implica que toda esa carga se tiene que hacer de forma terrestre, que implica un costo mayor, un impacto mayor en el medio ambiente. El hecho de que el waiver permita que cuando no hay un oferente a nivel nacional, sí se pueda dar la posibilidad para que este servicio lo haga una naviera extranjera, ¿no es cierto?, con más certeza, con un tiempo más largo y en mejores condiciones. Eso va a permitir que se pueda hacer ese flujo vía marítima, lo que también va a implicar algo que se demanda mucho en el norte de Chile, y es que hagamos un esfuerzo mayor por los puertos de esas regiones. Les va a dar más flujo. A futuro incluso eso podría permitir también que se viabilicen inversiones en puertos del norte producto de este mayor flujo. Allí se me había pasado a decir que aquí están algunos números en términos del impacto en millones de dólares. El segundo ejemplo puede tener nuestro cálculo es que podría tener una reducción de 20 millones de dólares anuales. El segundo, o sea, el tercero, que es muy importante, este waiver va a permitir un aumento entre 44 y 116 millones de dólares. Otro ejemplo que es muy importante para nuestras empresas nacionales, ENAP y Codelco, ¿no es cierto?, el fortalecimiento del mecanismo de licitación, que si ustedes recuerdan bien lo que hace es que aumenta la cantidad de toneladas que se puede permitir ocupar esta excepción de licitación, y al mismo tiempo le quita este 6% artificial de castigo a las empresas internacionales que participan. Eso aumenta la competencia y esto va a beneficiar principalmente a ENAP y Codelco. Solo por el lado de ENAP se espera que bajen un 20% las tarifas, lo que implicaría ¿no es cierto?, un ahorro equivalente al 19% de las utilidades de la empresa. O sea, estamos hablando de un impacto bien importante incluso para las empresas estatales. Por último, el proyecto, ¿no es cierto?, permitirá que naves que traen carga de importación puedan mover carga entre puertos chilenos exclusivamente en su ruta de salida. Esto es lo que les comentaba antes, ¿no es cierto? Si llega una nave extranjera acá y quiere salir del país, ¿no es cierto?, en esa salida, en vez de salir con las cargas vacías, pueda ir repartiendo container en la ruta de salida. El cálculo general de lo que hace este proyecto en términos de sus ganancias de eficiencia, que por supuesto depende de muchos supuestos, y nosotros aquí queremos ser responsables y transparentes como ejecutivo, tiene un rango entre 90 y 186 millones de dólares dependiendo de los supuestos que uno haga. Por supuesto, si ustedes quieren revisar después con nuestros equipos técnicos, con sus asesoras o asesores, podemos compartir todos los supuestos que hay detrás para efectos de ese cálculo. Entonces, en resumen, acá lo que nosotros estamos haciendo es retomar un proyecto que yo diría hay acuerdo bastante transversal entre los distintos sectores políticos, que estamos abordando un problema que es importante para el país, que hay ganancias de eficiencias medioambientales, de diversa índole. Estamos siguiendo una estrategia distinta a la que se había seguido con anterioridad, pero buscando justamente aprender de lo que fue ese debate en esta comisión, entre otras cosas, haciéndonos cargo de algunas de las preocupaciones que allí surgieron, pero buscando finalmente resolver el problema. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted, ministro Grau. Voy a ofrecer la palabra. A continuación la había solicitado el diputado Coloma. ¿Quién más? ¿Alguien más? Diputado Borges luego. Diputado Coloma, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. ¿Quién? Primero que nada, creo que es una muy buena noticia este proyecto. Quiero partir por ahí. Así como, para no calificar lo hecho, así como en tantos otros temas el gobierno ha tenido cambio de postura, yo valoro profundamente que el gobierno nuevamente haya cambiado su postura respecto a esta ley. A mí me tocó estar en la Comisión de Obras Públicas del periodo pasado, y cuando se mencionaba la palabra cabotaje, nos sacaban la cresta. Y nos decían que estábamos vendiendo Chile y que las naves chilenas, y nos hicieron imposible sacar la ley. Y por eso quiero valorar que por fin, que en este baño de realismo que ha tenido el gobierno estos últimos meses, entienda lo relevante que es sacar una ley de cabotaje como esta. Si es fundamental, si es más barato, ahorra costo, es más limpio, es más eficiente, se puede transportar una gran cantidad de carga sin llenar las carreteras. Entonces, es pura ganancia. Yo ni siquiera he visto el proyecto, lo voy a votar a favor.
lo voy a votar a favor. Ojalá no tengan, ojalá se atrevan un poco más allá. Yo sé que hay temores, que si avanzamos en que la tripulación nos van a presionar de no sé qué gremio, pero estos son los proyectos de ley que de verdad ahorran plata, hacen crecer al país, le va a ir bien, vamos a poder hacer algo que es increíble. Hoy día nosotros prácticamente no ocupamos nuestro mar para movilizar carga. Los tenemos olvidados, los puertos en Chile. Esto va a permitir hacerlo. Si era, caía de cajón. Y yo me acuerdo del 2001 cuando lo presentaron, nos sacaron cresta y media, perdón el castellano. Así que ojalá puedan avanzar. Y si de repente hay temores, podamos avanzar incluso más allá de lo que ustedes están planteando. Si esta es una oportunidad para el país, tener una buena ley de cabotaje. Nosotros tenemos que llegar, y si tenemos que ir más al sur, vayamos más al sur. Generemos las condiciones para que haya más competencias, y cuando hay más competencia bajan los precios, hay mejor servicio, eso está requete contra archi comprobado. Así que me alegro que el gobierno haya decidido cambiar su postura, más que el gobierno, lo que fue la oposición, ahora el actual gobierno, cambiar su postura en esta materia, tener una ley de cabotaje, si hay que enfrentar presiones, enfrentemos presiones, pero yo creo que ojalá esta ley la podamos sacar además rápido. Esta es una ley que si llegamos a acuerdo la podemos despachar rápido, va a generar recursos para el país, va a generar ahorros para el país. Entonces me alegro de este nuevo cambio de postura sobre este proyecto. Muchas gracias. Gracias, diputado Coloma. Solo decir que no se debió, yo no era diputado en ese tiempo, pero este fue un proyecto que despertó una bravísima oposición de los gremios empresariales y de los sindicatos de trabajadores principalmente, y no despertó consenso tampoco en el mundo académico. Pero coincido con usted en que este proyecto es imprescindible para dinamizar un mercado que es importante para el país en términos estratégicos y que hoy día está hiperconcentrado y es además, como se ha narrado, bastante ineficiente. Diputado Borges tiene la palabra. Gracias, presidente. Este es mi primer periodo como diputado y es primera vez que también estoy en esta Comisión de Obras Públicas, pero soy partidario de la libre competencia y en ese sentido, mire, presidente, por su intermedio, saludar a los ministros. Estaban aquí la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Marina Mercante del Sur. Yo sé que los ejemplos que usted dio son del norte, pero también en el sur hay una importante federación. Y lo que más piden ellos es, primero, que los buques sean tripulados por chilenos. Porque usted habló claro en que queríamos más mano de obra. Y tenemos que, ¿no es cierto?, siempre valorar lo nacional. Lo segundo, estimado presidente, por su intermedio, si es que va a haber alguna instancia para que nosotros pudiéramos tener a algunas organizaciones que también puedan presentar aquí su requerimiento, y me gustaría solicitar que esta federación, la FECITRASUR, pudiera en algún momento exponer para ver si es que hay alguna coincidencia o si es que hay algún tema que se pueda trabajar en conjunto. Y lo más importante también, de una u otra forma, ministro, es que yo lo que quiero entender es que con el tema del cabotaje vamos a priorizar el tema de los containers que se van a mover a lo largo de Chile. Entonces también me gustaría ver desde ese punto de vista, que también va a ser tema de competencia, cómo nos vamos a manejar con el transporte de los camiones, que también lo más probable es que ellos tienen ahí algún tipo de actividad económica. Entonces, no lo vi en el proyecto, pero me gustaría saber si es que el tema del cabotaje, especialmente con el tema del traslado de los containers, ¿cómo lo van a manejar ustedes? Eso sería, gracias, presidente. Gracias, diputado Borges. Antes de dar la palabra al diputado Ojeda, decir que efectivamente tenemos considerado poder escuchar opiniones de actores relevantes, por lo tanto, esas solicitudes tienen que ser realizadas directamente hacia la Secretaría. Puede ser intermediado por algún diputado o diputada, pero también las organizaciones pueden escribir directamente a la comisión y serán convocados. Idealmente concentrar esas audiencias no más allá de una sesión. Eso sería lo ideal, pero eso será materia también de la próxima presidencia. Diputado Mauricio Ojeda. Gracias, presidente.
por su intermedio saludar a los ministros. Muchas gracias. Muy breve. Primero que todo agradecer a la UDI el aporte que llegue el diputado Borges. Muy buen cambio. En reemplazo del diputado Bobadilla. Disculpando a los presentes, diputado. Y en segundo lugar, creo que efectivamente es una tremenda iniciativa. Todos van a ganar. Va a ganar el Estado a través de las empresas como Codelco, ENAP, los particulares que duda cabe, así es que también en primera instancia cuenten con el apoyo y lo que haya que mejorar en el camino, evidentemente lo vamos a hacer. Solamente quiero dejar una cosa presente que tiene que ver con materia de seguridad, para que lo tengamos presente. Se ha manifestado por estos días que a través del puerto de San Antonio en particular y los puertos de Chile, el tema del tráfico de drogas. Para que lo tengamos presente dentro de esta ley también, alguna situación particular que tenga que ver con el posible tráfico interno entre puertos a propósito de esta nueva ley de cabotaje. Eso, ministros. Gracias, presidente. Gracias, diputado Mauricio Ojeda. Diputado Jaime Mulet tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, este es un tema obviamente no nuevo, antiguo. Yo no voy a dar mi opinión mientras no estudie el proyecto en profundidad. Mantengo me parece, ojalá lo hagas, te quiero ver al final, ojalá lo hagas. Y yo quiero estudiarlo bien y quiero escuchar a otras personas, particularmente a los dirigentes de los trabajadores que se encargan del cabotaje. Tengo aquí una petición del sindicato Interempresas Mar del Sur, que me pide obviamente asistir a la reunión, don Walter Sandoval, que me mandó ahora un mensaje. Lo digo porque hubo toda una interacción cuando se discutió este proyecto en el periodo pasado. Y me gustaría escuchar obviamente a los trabajadores y trabajadoras, me gustaría escuchar también a la Armada desde la perspectiva de la seguridad nacional. La lógica del cabotaje, reservarlo a los navíos chilenos, una lógica obviamente antigua, que tiene que ver más bien con lógicas de defensa nacional, entiendo yo, y me gustaría ver también qué pasa con la reciprocidad de si Chile abre el cabotaje, qué pasa con los países con quienes tenemos el mayor tráfico marítimo, por ejemplo Japón, China, supongo que hay tráfico permanente, digamos, con ellos, si ellos también nos abren el cabotaje interno a naves chilenas, donde tengamos los mayores flujos de viajes para allá y para acá. Yo más bien le pregunto al Ejecutivo que haga ese estudio, ¿me entiende? Porque hay que ver también si vamos a alimentar empresas extranjeras que pueden venderse hacia Chile en desmedro de empresas chilenas y empresas chilenas que a lo mejor no van a poder hacer, lo ignoro, no tengo idea, por eso que lo planteo, puede que esté abierto. Yo lo que recuerdo es que esto es parecido a la apertura de cielos, que en su momento yo te abro un vuelo, si tú me abres uno, hay reciprocidades, digamos, en el mundo que operan con este tipo de situaciones. Entonces, me interesa ver la reciprocidad, me interesa escuchar a los trabajadores y trabajadoras cómo se afectan, me interesa escuchar a la Armada porque entiendo que la lógica que tiene la restricción en el cabotaje es una lógica más bien de la perspectiva de la defensa. No me quiero poner catastrofista, pero hay que ponerse en esos escenarios, más ahora por lo que pasa en el mundo. Uno cree que esto no va a existir nunca. Piensen lo que pasó con la guerra de Ucrania y Rusia y las restricciones que hubo, además en los movimientos de carga durante la pandemia. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista de la lógica, uno debiera decir, oye, hay más competencia, eso es obvio, digamos, ¿cierto? Van a haber más, pero cuando hay razones de seguridad nacional que no sé si están todavía vigentes, por eso que habrá que escuchar a la Armada, las reciprocidades que también me gustan, no tenemos por qué nosotros abrirnos si otros no se abren y nuestras empresas chilenas no pueden crecer como pueden crecer las otras, y la lógica de los trabajadores y trabajadoras chilenos, si se ven perjudicados o no se ven perjudicados, porque eso también tiene un efecto. Bueno, podemos ganar por una parte y perder por la otra. Entonces yo pido, además de escuchar a los trabajadores y trabajadoras, señor presidente, entiendo que hay una lógica distinta del paralelo, no recuerdo cuánto, en el sur donde hay competencia. Hay un paralelo que lo define, creo que es el 38, no recuerdo bien, donde hay mucha competencia en el sur y no sé por qué no la hay. Parece que tiene que ver con el cultivo de los salmones, en fin. El 41 al sur, que hay una demanda, hay una competencia bastante profunda entre naves chilenas. Ahí se desató una competencia entre naves chilenas porque igual
el cabotaje está reservado para naves chilenas. Pero para el sur claramente hay un duopolio en el fondo, fundamentalmente dos compañías. Entonces pido se cite al señor comandante, ¿cómo se llama? Almirante, el de la Armada. General de la Armada. No de la Directemar también y de la Armada, quiero verlo de la perspectiva de la defensa. Comandante en jefe. Claro, o al subsecretario, preferiría al marino, digamos, ¿eh? Directamente conoce más a fondo el tema y no me cierro a apoyarlo, pero tengo que escuchar obviamente a todas estas personas antes de tomar una decisión. Es un tema que no se ha podido en varios gobiernos, no solo en el anterior. Hubo intentos en otros gobiernos anteriores y tampoco se pudo avanzar. Quiero decirle a los colegas parlamentarios que no es un tema fácil porque hay una serie de intereses cruzados acá que no es fácil a veces dilucidarlos rápidamente. Eso, presidente, y pido esa invitación. Gracias, diputado Mulet. Yo segundo su advertencia de la complejidad de este proyecto, muchos intereses cruzados y de tal modo que yo le pediría a esta comisión que nos preparemos para dar esta discusión adecuadamente en profundidad y tengamos también todo lo demás que está dando vuelta, ir despejándolo para que esto, porque nos va a ocupar mucho tiempo. Diputado Camaño, tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, para partir saludando a los ministros y también agradeciendo la postura y la reflexión que hizo el gobierno para poder poner este tema sobre la mesa, porque recordando lo que pasó hace un tiempo atrás con el paro de los camioneros, quedó claramente expuesto que Chile necesita diversificar sus medios de transporte. También recuerdo que hace ese tiempo el diputado Bianchi también generó el punto donde estábamos hablando precisamente del cabotaje y poder desempolvar este proyecto, así que se agradece mucho, no solamente ver el tema marítimo, sino que también otros medios, ya sea el tren y todo eso. Comparto también plenamente lo que dice el diputado Coloma y creo que ese es el camino que tenemos que tener. O sea, tenemos una situación geográfica bien especial en Chile, un país bastante extenso, y tenemos que ver las distintas formas de llegar a cada uno de los puntos del territorio, pero a la misma vez también poner sobre la mesa las complejidades que esto puede acarrear, tal cual como lo dice el diputado Mulet. Así que sería súper interesante poder ir avanzando sobre estos puntos que son trascendentales para nuestro país, pero principal destacar eso que decía al principio, que el gobierno haya tomado esto como una medida para seguir avanzando en lo que significa el transporte, presidente. Muchas gracias, diputado Felipe Camaño. La diputada Emilia Nullado ha solicitado la palabra. Muy de acuerdo con lo que planteó el presidente saliente. Claramente es importante escuchar a todas las organizaciones para que puedan también señalar cuáles serían en forma definitiva las indicaciones que debiera aprobar esta comisión. Valoro el gran trabajo que ha hecho el ministro Muñoz y el ministro Grau por volver a retomar un proyecto, pero yo le tengo mucho miedo a esta mirada de competencia tan neoliberal que termina afectando puede terminar afectando a los trabajadores en este caso, y también creo que es importante escuchar a todos los que se sienten afectados. Por tal razón pediría a nuestro nuevo presidente que pueda disponer del tiempo suficiente para que se pueda definir y que se pueda establecer donde nadie se sienta que fue afectado en sus derechos laborales. Por lo tanto, considero que si bien hoy día hay una presentación clara y que se toma también un proyecto de la administración pasada, por tal razón el diputado Coloma le preocupa y dice que ya lo puede votar inmediatamente, pero tenemos que escuchar a todos, y creo que en eso también sería importante pedirle a los que ya estuvieron en esta comisión y que seguramente lo analizaron y estaban de acuerdo, pero también permítanos la posibilidad a quienes estamos hoy día de poder convocar a muchas y muchos, en este caso organizaciones como los de la región de los lagos, FECITRA
Sur y FENAGEMAR, que ellos tienen la disposición de poder exponer y venir a plantear también con precisión algunas indicaciones. Gracias. Gracias, diputada Nullao. Yo agregaría también a FESIMAR en esa solicitud. Diputado Juan Irarrázaval tiene la palabra. Gracias, presidente. Así como el diputado Gea hizo la observación respecto del problema grave que tenemos en los puertos por el tema del narcotráfico, yo quería hacer también la observación, que no he leído el proyecto y también tengo las primeras aproximaciones recién, respecto a una idea que existe del cabotaje de agua, que es el traslado de agua mediante los barcos, las mismas bodegas de los barcos, de agua dulce, del lado desembocador de un río, hacia zonas que no tienen agua. Y hoy día que estamos en plena crisis hídrica, no sé si es un punto que eventualmente podríamos tocar aquí en este proyecto de ley. Por si lo tienen a consideración. Yo tampoco soy un experto en el tema, pero creo que es una buena instancia para empezar a ir metiendo ese tema, dada la crisis que estamos viendo. Eso nomás, presidente. Gracias, diputado Irarrázaval. Diputado Cosme Mellado, y luego me tomo la palabra. Gracias, presidente. Presidente, yo creo también reconocer en el gobierno la iniciativa. Creo que es muy importante entrar en este tema de lleno. Creo que la presentación que han hecho ambos ministros nos permite tener una mirada ya mucho más amplia. Es necesario, sin duda, en este primer trámite constitucional que tiene el proyecto, de ir recogiendo distintas propuestas que pueden haber del mundo organizado, pero sobre todo lo que significa también el impacto y el efecto en temas de las utilidades económicas que puede recibir el gobierno o el Estado de Chile, pero también los temas medioambientales o el efecto, el impacto que pueden haber en estas medidas. Siempre es necesario tener a la vista esto y sobre todo también el tema de la seguridad que se planteó anteriormente, porque efectivamente, disculpe. Creo que es necesario porque más que nunca cuando vemos que la fiscalización a los containers es mínima, porque es aleatoria, ni siquiera es algo muy preciso, por lo tanto es necesario hoy día más que nunca el tema de la seguridad nacional también se puede ver afectada. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Cosme Mellado, futuro presidente de esta comisión. Toquemos madera para que eso pase. Bien, yo quisiera tomarme la palabra para valorar también esta iniciativa, la cual yo seguí con atención siendo un humilde ciudadano hace unos años atrás y pude constatar, al menos en el sur de Chile, la tenaz oposición de los gremios empresariales mediante columnas de opinión, mediante entrevistas, también de los sindicatos de trabajadores. Algunas buenas razones habían detrás de esa oposición, pero también estaba, desde mi humilde punto de vista, la defensa de un modelo de negocio del cual han gozado de ganancias exorbitantes durante décadas. Y han, básicamente, yo ahí discrepo de la diputada Nullao respecto a que lo neoliberal es lo que tenemos hoy día, es una altísima concentración sin competencia de ningún tipo y que eso termina afectando, como se ha narrado en la presentación, las tarifas, impacta también en la logística. La logística es probablemente una de las cuestiones que mueve más dinero en el mundo y nosotros en nuestro país, pensando, por ejemplo, en el hidrógeno verde como una agenda de futuro, necesitamos mejorar nuestra capacidad logística, necesitamos tener una flota naval también mucho más grande que la que tenemos hoy día, porque si tuviéramos un boom del hidrógeno verde a día de hoy, yo no sé si tenemos realmente la capacidad de poder transportar aquello, lo dificulto, entre otras cuestiones porque nuestra capacidad portuaria también se ha visto desmejorada. Cuando se habla de que es más barato llevar carga al Callao o a Angamos en lugar de puertos nacionales, esa es una durísima realidad que termina afectando a nuestros puertos. Y hoy aprovecho de hacer el llamado también a nuestro gobierno a que avancemos decididamente con una política portuaria que le devuelva la competitividad a nuestro país, que mejore la situación en los puertos de Valparaíso al sur, diría yo, fundamentalmente, donde se ha perdido capacidad de carga en los últimos años, muy circunscrito a la industria salmonera mayormente, pero donde se ha perdido, los containers prácticamente no están llegando ya al sur de Chile. A San Vicente, con suerte, en Talcahuano están llegando y más abajo nada. Entonces esto es relevante y yo creo que se enmarca y debe enmarcarse necesariamente en una mirada global un poco más amplia, donde el desarrollo portuario es esencial.
Desde esa perspectiva ahí me quedan algunas dudas, comprendiendo además la necesidad de escuchar a otras actorías que son relevantes. Tanto el mundo laboral como empresarial tiene una visión al respecto. Yo entiendo que esto también ha sido conversado con ellos previamente, pero es importante que eso se manifieste también en esta comisión. Las dudas que tengo, alguna la planteó, si no me equivoco, el diputado Mulet respecto a la reciprocidad. Cómo vamos a abordar esa temática. Y lo otro es que cabotaje, la presentación se abocó a la carga, que es probablemente lo más relevante, pero el cabotaje también tiene que ver con transporte de personas, de pasajeros. Y aquí yo lo circunscribo a dos ámbitos. Uno tiene que ver con la industria de cruceros, que ha tenido un crecimiento bastante importante en nuestro país, yo diría en los últimos 15, 20 años, que también enfrenta, como entre paréntesis, un desafío respecto a nuestra capacidad portuaria. No tenemos puertos lo suficientemente aptos para recibir a una cantidad cada vez mayor de pasajeros. Y por otro lado, y el diputado Borges también conocerá al respecto, desde Puerto Montt al sur, entre paréntesis, es más competitiva la industria de cabotaje por la presencia de la salmonicultura y la industria mitirícola, que implica el transporte de los famosos whaleboats y otras embarcaciones. Pero hacia abajo nosotros tenemos una fuerte vinculación de conectividad, digamos, mediante el mar. Por lo tanto, me hace falta una mirada un poco más profunda respecto a si este proyecto realmente se hace cargo de dinamizar también el transporte de pasajeros, disminuyendo los costos, permitiendo que se desarrolle de mejor manera el turismo, pero además dando cuenta de esta necesidad que para nosotros en el sur de Chile, en el sur de Australia, es una cuestión estratégica también, es una cuestión de soberanía. Es la manera que tenemos de conectarnos, ¿no? El transporte aéreo es caro, el transporte terrestre hay que pasar por Argentina y por lo tanto nos queda el transporte marítimo que tiene implicancias sociales, culturales y por supuesto también de soberanía, que son tremendamente importantes y que yo creo que, no sé si este es el proyecto que se hace cargo de aquello, pero al menos pudiese abrir alguna perspectiva. Eso desde mi parte, y les ofrezco la palabra a ambos ministros para que puedan complementar. Ministro Grau. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que nada agradezco todas las intervenciones muy constructivas, también la disposición a conversar. Nosotros, como voy a decir primero algo general y después voy a referirme a cada uno de los puntos, algunos probablemente también los comente el ministro Muñoz. Nosotros tenemos toda la disposición a ir tan rápido como se pueda en esto, por supuesto respetando que el debate sea dado con calidad y ustedes son los encargados de salvaguardar aquello. En términos de quiénes invitar, en fin, toda la disponibilidad para que eso ocurra. También decimos desde ya que si se quiere, como comenté antes, armar equipos con sus asesores para que vean en detalle este proyecto, que tiene una serie de particularidades y uno puede tener el legítimo susto, digamos, de que algo se le esté pasando. Nosotros tenemos toda la disponibilidad con los equipos del Ministerio de Transporte y el equipo del Ministerio de Economía, conversar cada uno de los detalles y ir viendo tema por tema, en el fondo, ir revisando algunas cosas que preocupen y eventualmente haciendo cambios también, si ustedes lo estiman pertinente. Así que mi experiencia en otras comisiones es que es una muy buena forma de avanzar, ¿no es cierto? Que abramos los equipos y que trabajemos en forma paralela y aquí tengamos discusiones más políticas, más generales respecto a cómo saldar esas dudas. Voy ahora a los puntos específicos. Bueno, respecto a lo que decía el diputado Coloma, nosotros estamos disponibles a hacer mucho diálogo en esto. Habían ciertas aprensiones, yo insisto, yo comparto, en lo personal, yo nunca me había manifestado respecto a este punto, antes sí me he manifestado respecto a muchas otras cosas, pero a esta discusión en particular no. Yo comparto, y nosotros como Ejecutivo compartimos la visión general del proyecto anterior, y lo que estamos haciendo, insisto, una estrategia distinta para hacernos cargo de algunas de las preocupaciones que surgieron, como por ejemplo el del empleo, que voy a hablar de eso más adelante. Y esto también ha sido fruto del diálogo de nuestros equipos técnicos. Nuestros equipos técnicos se han juntado con el mundo empresarial, se han juntado con los sindicatos, han escuchado sus preocupaciones y han tratado de mantener el mismo resultado, el mismo objetivo del proyecto anterior, lo más cercano posible, al mismo tiempo que nos hacemos cargo de esas preocupaciones. Respecto a lo que señalaba el diputado Borges, yo justo cuando venía llegando acá, llegué más temprano por otras reuniones que tuve, me encontré con el sindicato al que usted hace referencia, así que pude conversar con ellos unos 15 minutos, 10 minutos antes de entrar, y ellos básicamente la preocupación que tienen es que esto impacte en un menor empleo. A juicio del Ejecutivo, el diseño que nosotros tenemos en la actualidad permite aumentar la eficiencia al mismo tiempo que aumenta el empleo. Déjeme explicar por qué esto sucede.
imaginémonos que lo que nosotros logramos es que exista más competencia porque pueden entrar empresas internacionales más fácil para poder armar una empresa nacional acá, o sea, capital extranjero que puedan armar una empresa que tenga bandera nacional. Lo que vamos a tener entonces es más flujo, pero a esa empresa que llega acá, como tiene bandera nacional, se le sigue exigiendo que tenga un 100% de tripulación nacional. Entonces eso lo que va a hacer en la práctica es que vamos a tener más flujo en el mar, al mismo tiempo que vamos a tener más oportunidades laborales. De hecho, una de las preocupaciones que hay a partir de nuestras indicaciones es que necesitamos capacitar a más gente, porque van a haber más oportunidades laborales. Y esa es una preocupación en la que nosotros estamos trabajando. Hay una serie de cosas que podemos discutir más adelante de qué está haciendo Directemar en este sentido, pero si hay algo de lo cual preocuparse es que nuestro proyecto genere más oportunidades laborales. Respecto al impacto en el transporte terrestre, esto va a generar más competencia, pero nosotros creemos que eso es positivo para el país, ¿ya? Y también creo que hay algo que decir acá, y es que cuando uno genera más comercio, más movimiento, también hay algunas ganadas que son para todos, porque el país crece, eso genera más movimiento y eso también genera oportunidades para el transporte terrestre, más allá de que esto le aumente la competencia desde el punto de vista de lo que ya existe. Ahora en eso nosotros queremos ser muy claros, sustituir transporte terrestre por transporte marítimo no solo tiene un impacto en bajar las tarifas, sino que además tiene un impacto medioambiental muy importante, que creemos que es importante defender. La preocupación por el tráfico de drogas, bueno, compartimos la agenda por seguridad, es una de las prioridades del gobierno, si no la prioridad del gobierno. Por ende, lo que creo que corresponde acá es ver de manera bien minuciosa qué elementos, a mí no se me ocurre alguna, pero perfectamente pueden haber elementos de lo que nosotros estemos proponiendo que generen cierta alarma, ir viendo una por una y ver cómo podemos solucionar esas legítimas preocupaciones. No tengo una en particular en este minuto, pero compartimos la preocupación general, así que creo que hay que ver elemento a elemento con los equipos técnicos cómo esto podría ser un problema. Respecto a lo que señalaba el diputado Mulet, bueno, compartimos esa preocupación de los sindicatos, creo que antes expliqué por qué esto va a ser algo positivo para los sindicatos y así lo sintieron en la conversación. Por supuesto, yo le expliqué todas las cosas y iba a hacer un acto de fe, porque no han visto el proyecto en detalle, entonces tenemos que sentarnos con ellos y ver realmente que ellos estén convencidos de que este es el caso. ¿Qué pasa con la reciprocidad? Yo creo que aquí ahí tengo un enfoque un poco distinto. ¿En qué sentido? En que lo que nosotros estamos haciendo acá no es un beneficio para las empresas extranjeras o para los países extranjeros. Esto es un beneficio principalmente para nosotros, para el país. Entonces, si nosotros lo que hacemos es que condicionamos un beneficio para el país a que otros países también lo hagan, nos vamos a meter en un problema. Creo que es un poco distinto a lo que existe, por ejemplo, en los casos, no sé, reciprocidad, por ejemplo, cuando uno, qué sé yo, les cobra en el aeropuerto a alguien una tarifa cuando le cobra lo mismo a los nacionales, ¿no es cierto? En ese caso, creo que hace más sentido la preocupación por la reciprocidad, pero estoy abierto totalmente a discutirlo y a ver la evidencia. Lo que nosotros hemos visto, para ser muy transparente en esto, es que a pesar de que este es un tema viejo, que no tiene tanta justificación en la actualidad, lo cierto es que hay muchos países que siguen teniendo restricciones al cabotaje. Esa es la verdad, aquí no nos tenemos que contar cuentos en esta discusión, pero también es cierto que la tendencia actual es a ir liberalizando el cabotaje. Lo han hecho algunos países vecinos. La Unión Europea, por ejemplo, lo hizo para todo el transporte al interior de la Unión Europea, es decir, es la tendencia que está ocurriendo en los otros países. Muy de acuerdo con que se invite a las ramas en particular, de la Fuerza Armada en particular a la Armada. Nosotros, por supuesto, hicimos nuestra tarea, que es haber visado esto con el Ministerio de Defensa, que estuvo de acuerdo en las distintas indicaciones. Siempre es algo que uno tiene que hacer al interior del Ejecutivo, pero ustedes tienen todo el derecho a escuchar a quienes más saben de la materia, así que creo que eso lo compartimos. Respecto a lo que decía el diputado Camaño, por el paro de camioneros, nosotros compartimos que es bien importante, no por ese tema en particular del paro, sino que siempre es bueno diversificar la estrategia que tiene un país y diversificar los medios de transporte. Creo que también es un tema estratégico, así que creo que
Respecto a lo que decía la diputada Nullao, nosotros compartimos la preocupación, insisto, porque esto afecta a los trabajadores y estamos muy convencidos, lo digo con toda responsabilidad, que cuando nos sentemos con calma a conversar con los sindicatos, le expliquemos el detalle de cada uno de los proyectos, van a estar de acuerdo de que esto es favorable para ellos por las razones que ya dije antes, pero creo que aquí lo que corresponde es que sean ellos mismos, después de la conversación que tengamos, en fin, los que puedan transmitir esa tranquilidad. Respecto a lo que decía el diputado Irarrázaval del cabotaje de agua, hasta donde yo entiendo, eso es como cualquier otra carga, por lo tanto los beneficios que este proyecto traiga para la carga en general también aplicarían en ese caso, pero no es algo que he estudiado en profundidad, así que podemos verlo después con más calma. Lo que decía el diputado Mellado, ¿no es cierto?, compartimos totalmente de que aquí hay una dimensión medioambiental muy importante. Quiero decir algo de esto que a veces se olvida, pero Chile, y esto también es algo que viene del gobierno anterior, tiene compromisos muy ambiciosos en términos de carbono neutralidad. Tenemos esta idea de carbono neutralidad de aquí al 2050. Esta es una ley que se empezó a tramitar antes y que la logramos terminar de tramitar durante este gobierno, que es la Ley Marco de Cambio Climático, que obliga a este gobierno y a cualquier gobierno que siga futuro a cumplir con un cierto presupuesto de carbono. Y tenemos que buscar todas las formas para que esto ocurra, así que creo que va bien. Y por último, estamos llegando al cierre, vamos a prorrogar unos minutos más para que puedan terminar la presentación. Termino con lo que señalaba el diputado Sáez. Bueno, ya me refería a los temas de reciprocidad, que creo que, insisto, hay que estudiar, y es cierto que también quiero ser muy honesto en esto, que en lo que se refiere a la carga de pasajeros, nuestro proyecto innova poco y está haciendo avances no tan sustantivos como lo que estamos haciendo en los otros casos. Si ustedes consideran que hay que avanzar en esa materia, es algo que podemos conversar, por supuesto. Gracias, ministro Grau. La sesión no está por terminar, termina a las 7:30, hubo un lapso del secretario acá. Sí. Bien, ministro Muñoz, quisiera... Sí, muy breve, quizás mencionar que parte de los esfuerzos que hemos hecho de hacer indicaciones respecto al proyecto anterior y no abrazarlo completo, tiene que ver con que hemos puesto un foco también justamente en poder fomentar y favorecer el empleo nacional, y también tomar en cuenta algunos temas de seguridad nacional que son los que están puestos arriba de la mesa. Me gustaría, aparte de estar de acuerdo con lo que decía el ministro Grau, mencionar que cuando estamos hablando de un mercado que va a tener más competencia, en este caso lo que va a permitir es poder resolver justamente la situación actual, en que creo que es la más desmejorada tanto para la fuerza laboral como para las personas del país. Cuando hay poquitos oferentes, ¿no es cierto?, hay pocas oportunidades de empleo, las posibilidades de poder tener movilidad laboral son mucho más escasas y uno está mucho más sometido a las pocas oportunidades de empleo que hay. Cuando hay pocos oferentes, las tarifas crecen, como hay evidencia. Entonces, yo tengo harta... Los salarios también, porque tienen menos opciones los trabajadores. Eso es lo que quería decir al principio, la tema laboral, yo tengo un solo empleo, estoy sometido a las condiciones que me propongan. Entonces creo que en este caso el poder tener un mercado más rico en actores permite que sea una buena noticia tanto para las personas que se dedican a trabajar en este sector como para el país en términos de mejores tarifas. También creo que va a tener un impacto importante cuando estamos pensando en la interacción con el gremio de transporte caminero, en que hay mucho de esto que no afecta para nada al gremio caminero. O sea, si yo tengo que llevar una carga de Valparaíso a Antofagasta y hoy día la tengo que llevar por Callao, bueno, igual va a partir en Valparaíso y va a terminar en Antofagasta. Lo que pasa es que me va a saltar el bote en Callao, y el transporte interno y la interacción con los camiones va a tener que ser igual. Y efectivamente en aquellos casos en que el cabotaje marítimo a lo mejor puede hacer un movimiento que en otros casos hubiese sido por camión, creo que esto va a generar mucha más actividad. Esto va a generar un dinamismo en el país que va a permitir aumentar el transporte en el país, y eso también va a redundar, creo yo, en una mejor noticia también para todo, incluido el sector camionero. Tengo pocas dudas respecto de eso. Mencionaron que los temas de seguridad hay que ver cómo poder incorporarlo, si es que hay un espacio para eso. Respecto del cabotaje de agua, yo sospecho que eso va a ser, las propuestas que he visto tienen que ver también como por ductos.
y yo entiendo que el transporte por ducto acá sí que no está jugado, estamos hablando solamente del transporte de embarcaciones, que sí podría haber un transporte de agua y habría que mirarlo, y en ese caso caería, creo yo, en la misma categoría que los demás graneles de líquidos como el petróleo o el ácido sulfúrico, que son parte importante de los beneficios que estamos fomentando acá. Entonces sí habría un espacio, salvo que el proyecto sea por ducto, en ese caso yo creo que quedaría fuera. Eso. Diputado Ojea. ¿Tiene alguna estimación respecto de cuánto aumentaría, algún cálculo, proyección en cuanto a naves, lo que se traduce también en cantidad de puestos de trabajo? No, yo no tengo una estimación de ese tipo, lo que hemos hecho más bien es tenemos estimaciones respecto de reducción de tarifas, que esas sí las tenemos, y tenemos algunas estimaciones de cuánto podría aumentar el aumento de la demanda. No sé si a lo mejor me la pueden ayudar aquí las personas que nos están acompañando, pero en cuanto la tengamos se la vamos a poder hacer llegar. Diputado Mulet. Bueno, muchas gracias. Yo creo que voy a precisar una cosa. Yo creo que este mercado es un mercado de carácter excepcional y por eso que apunto a las razones de defensa, a las razones de reciprocidad fundamentalmente. Quiero señalar esto porque no soy averso, contrario a la competencia, al contrario, muy partidario a la libre competencia y he sido muy crítico de las concentraciones que hay en distintos mercados en el país. Pero creo que esto obedece a una razón histórica diferente y quiero llegar al fondo de cuál es la razón, por qué se mantiene. Te fijas tú, y por eso que es muy importante la visión desde, a mi juicio, desde la soberanía, digamos, desde la Fuerza Armada, muy importante verlo. Esto no es casual, esto tiene que ver con razones geopolíticas que en su oportunidad fueron relevantes. Si hoy día no son relevantes, bueno, yo no tengo ninguna dificultad, pero creo que hay que analizarlo de fondo. Por eso que he hecho las observaciones, porque obviamente yo creo que todos queremos que las tarifas bajen. Y no quiero decir, yo quiero que las tarifas se mantengan o los privilegios de 2 o 3 navieras se mantengan. Hago la aclaración para que no quede la duda en esa materia. Repito, en Chile hay muchos mercados concentrados, como los bancos, por ejemplo, el retail, los supermercados, en fin, que generan una competencia bastante restringida, como todos lo sabemos. Incluso son proclives a llegar a ciertos entendimientos y acuerdos que han significado casos de colusión que han sido conocidos por todos los chilenos. Acá es una colusión autorizada por la ley, digámoslo así, un mercado, ¿cierto?, un duopolio casi, o una restricción autorizada por ley por alguna razón que yo entiendo que es de orden geopolítico, que tiene una razón profunda, que va más allá de una mera lógica de mercado. Si eso no existe hoy día, bueno, hay que abrirlo, pero si existe, hay que dejarlo y hay que tomar los resguardos desde ese punto de vista. Hago esa precisión. Gracias, diputado Mulet. Diputado Borges. A mí me gustaría coincidir con el presidente Sáez en relación a si está estipulado el punto del transporte de pasajeros, especialmente en los lugares más apartados, zona extrema, especialmente en el sur del distrito. Me gustaría saber, porque me parece que no se le respondió a la pregunta que hizo el presidente. Gracias, diputado. Ministro, por favor. Yo quiero recordar que lo que existe en la actualidad tiene este tope de 400 pasajeros, ¿no es cierto? Y nosotros para el cabotaje nacional, sí. Si es más grande puede ser. Claro. Entonces eso es lo que nosotros nos estamos variando y ahí sí estamos haciendo una distinción de lo que hacía el proyecto anterior. Ahora, insisto, todos estos temas son materia a discusión y nosotros estamos muy disponibles a conversar los pros y contras de lo que estamos haciendo. Pero para ser bien claro, en eso estamos retrotrayendo esa indicación anterior y no estamos incluyendo una alternativa para aquello. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Entonces vamos a dejar esta sesión hasta acá el día de hoy. Se van a liberar más temprano, secretario también. Vamos a llegar de día. La próxima semana entonces les recuerdo que tienen que estar presenciales para poder proceder a la votación de la nueva presidencia. Esto es a la vuelta de la semana distrital. Tenemos el proyecto de licencias de conducir que sería ideal poder despachar en esa misma sesión para así también despejar la comisión, el de renovación de licencia. Por favor. Que ahí el Ejecutivo había comprometido una indicación que si no me equivoco va a estar para la... Sí. No, es el de este boletín que modifica
la ley de tránsito, ¿cierto?, para permitir acreditar requisitos de idoneidad física y psíquica para renovar la licencia de conducir no profesional mediante certificado otorgado por prestadores institucionales acreditados por los años 2023 y 2024. Ese que está aprobado en general y que corresponde ya avanzar en su despacho. Está con urgencia simple. Entonces, si logramos hacer eso en la próxima sesión, quedaría ya gran parte, y más el de radiodifusión, que también es bastante sencillo, podríamos dedicar la subsiguiente en adelante a cabotaje. También, sí, también, sí, porque tanto lo de radiodifusión tiene expositores también, pero ahí solo tenemos que pronunciarnos respecto a lo que viene del... Escuchar a la Archi y otro claro, invitado y después votar en general. De votar en general. En la radiodifusión. Exacto. Y el primer proyecto está con plazo vigente de la indicación hasta el 3 de abril, lunes 3 de abril las 12 horas. Exacto, entonces lo que corresponda a cabotaje, al menos mi sugerencia sería que quedara tanto las audiencias como la discusión, que quedara para la sesión subsiguiente. Después de la distrital. Sí, para no entorpecer el debate de las otras dos iniciativas y poder despacharlas y así despejar esto. Pero eso queda al arbitrio de la comisión, por supuesto. Diputado Coloma. Gracias, presidente. Hay un proyecto que presentó el diputado Donoso respecto a la renovación de licencia de conducir en forma más automática. Junto con el diputado Bobadilla. Efectivamente. Sí. ¿Por qué no? Para trabajarlo precisamente para hacer un refundido, si es que era posible. Y a eso se habían comprometido, no sé si lo estudiaron para hacer una fusión de los proyectos. No, son 3. Sí, pero son 3 que van en la misma línea. Sí, entonces, pero la pregunta es también si se puede poner ese en tabla. Yo creo que es un proyecto relevante para agilizar la renovación de la... Sí, pero está con el punto nuevo. Entonces, como que no estuviera. Es como... es para pedirle también... Yo sé que... Pero va a ser su última tabla. Me están comprometiendo a cuestiones que después de las cuales no me puedo responsabilizar. Por su intermedio al futuro presidente que está allá para que nos ayude, presidente. Es bueno nuestro proyecto. Mi única sugerencia es, como lo dije anteriormente, es despejar la comisión de proyectos vinculados a modificaciones de ley de tránsito que siempre abundan. Al futuro presidente, Ojeda, para poder tramitarlo de cabotaje, que de verdad va a ser más extenso y complejo. Te están prometiendo el voto a la mala, van a votar por eso. Eso, entonces, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.